base para el desarrollo nacional es un modelo de crecimiento e inclusión que implica la creación de trabajo digno y de calidad, que en los objetivos de desarrollo del milenio se conoce como trabajo decente. Pero, ¿cómo se lo promueve? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Cuál es el rol del Estado y sus políticas? ¿Y el papel de las empresas y sus programas de responsabilidad social? Sobre estos temas, en torno al trabajo decente, girará nuestro programa de hoy. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 minutos de RSE. Hoy, en 40 minutos de RSE, trabajo decente, avances y desafíos en Argentina y en el mundo. Empleo de calidad para los jóvenes, problemáticas y experiencias concretas de inclusión, el rol del Estado y las empresas, su articulación, el protagonismo de la responsabilidad social empresaria en relación al trabajo decente. Y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a trabajo decente? ¿Cómo nació este concepto y cuáles son sus condiciones? Nos introduce en el tema Nidia Ner, coordinadora de RSE y Trabajo Decente del Ministerio de Trabajo de la Nación. Trabajo decente es una noción acuñada por la Organización Internacional del Trabajo que sintéticamente se relaciona con la idea de la protección social, de la inclusión, de remuneraciones acordes al trabajo y al esfuerzo, de la salud y la seguridad en el trabajo, del derecho a la capacitación de los trabajadores, de las cuestiones referidas a género, todas aquellas cuestiones relativas a las condiciones dignas de trabajo. En el año 2004 la Argentina introdujo entre los objetivos del milenio un noveno objetivo, el de trabajo decente. Y lo hizo en la convicción de que el trabajo, el empleo de calidad estaba en el centro de las políticas públicas. Autoimpuso una serie de metas que venimos alcanzando y esperamos alcanzar definitivamente para el 2015. En la Argentina, desde el año 2003 a la fecha, hemos descendido de un 50% de trabajo no registrado al 33%. Y eso significa el esfuerzo más grande en los últimos 37 años. Si sumamos a las modificaciones que se han producido en materia de trabajo registrado, políticas activas de empleo, como ha sucedido en estos años, y además ampliamos el sistema de cobertura de seguridad social, hacemos que en los momentos de crisis se palíen las consecuencias. Según datos recientes de la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo los jóvenes tienen 3 veces más probabilidades de estar desempleados que los adultos. Y más de 75 millones de jóvenes están actualmente buscando empleo. Sobre la situación y la problemática de la juventud en relación al trabajo, consultamos a Laura Ripani, especialista en mercados laborales del Banco Interamericano de Desarrollo. En general, los jóvenes en el mercado laboral enfrentan mayores desafíos que los adultos. Cuando uno mira los indicadores de empleo, los jóvenes tienen mayores tasas de informalidad laboral. Por ejemplo, en la región de América Latina y el Caribe, la informalidad en jóvenes duplica a la informalidad de los adultos. Y en países como Uruguay, por ejemplo, es 2.4 veces más alta la tasa de informalidad de jóvenes comparado con los de adultos. Otros indicadores que podemos ver de precariedad en el mercado laboral es, por ejemplo, la alta tasa de desempleo y el tema de los ninis, que tiene que ver con ninis, ahora se define como los jóvenes que ni estudian ni trabajan. De los 106 millones de jóvenes que hay en América Latina y el Caribe, de ellos 22 millones se encuentran en esta situación, que no están ni trabajando ni estudiando. Y esto es un problema bien desafiante en la región. Tres problemas que enfrentan los jóvenes cuando se están tratando de conseguir un buen trabajo son, primero, que la calidad de la educación en la región es muy baja, hay baja calidad de la educación. Entonces, lo que se aprende en la escuela no es muy aplicable cuando uno está tratando de conseguir un empleo.
En segundo lugar es la poca experiencia que tienen los jóvenes comparado, por ejemplo, con los adultos. Y en tercer lugar, no tienen muchos nexos o contactos sociales que les permitan conseguir un empleo. Entonces, estos tres factores unidos hacen que los jóvenes tengan mayores dificultades para encontrar un empleo y mucho más un buen empleo. Entonces, una pregunta que surge de ahí es cómo enfrentar este desafío. Entonces, en el Banco Interamericano de Desarrollo estamos desarrollando programas que tienen que ver con atacar estos problemas mediante programas, por ejemplo, de capacitación en capacidades básicas o habilidades básicas para el trabajo, más habilidades técnicas para el trabajo, por ejemplo, en un oficio, ser plomero, ser técnico en electricidad u otra cosa. Y además, programas de intermediación para el trabajo, que son programas que conectan al joven con una oportunidad en una empresa privada, por ejemplo, mediante una pasantía o mediante un entrenamiento en la firma. Seguimos buscando opiniones sobre la idea de trabajo decente. Estas son algunas de las respuestas que obtuvimos en las calles de Buenos Aires. Para mí un trabajo en condiciones decentes es que el empleador te pague todo lo que debe pagar de acuerdo a las leyes del gobierno y bueno, especialmente que te hagan los descuentos por la jubilación y bueno, esas cosas, ¿no? El trabajo decente es un trabajo digno, ¿sí? El trabajo digno tiene que ver con todas las condiciones laborables que tenga un trabajador, ¿sí? Con un sueldo que cubra lo básico, la canasta básica y que cubra obviamente las garantías mínimas para una vida digna. Considero que tiene que cumplir con las leyes y que la persona se sienta cómoda y no se sienta ni asfixiada ni obligada a hacer algo que no deba. Uno de los primeros aspectos en los que pensamos al hablar de responsabilidad social empresaria es la garantía por parte de la empresa de un trabajo de calidad. Sobre la RCE y el trabajo decente, consultamos a Laura Ripani y a Nidia Ner. En el año 2006 el Ministerio de Trabajo inició una campaña de promoción del trabajo decente y sentimos que el marco apropiado era la responsabilidad social empresaria. ¿Por qué cruzamos esas dos nociones, la de responsabilidad social con la de trabajo decente? Que creo que fue un hallazgo que hizo que durante estos 6-7 años continuamente hayamos tenido el compromiso de 100 empresas que nos vienen acompañando desde ese momento en distintos proyectos. Fundamentalmente porque pensamos que la responsabilidad social no es igual en cualquier país. En cada país tiene características diferentes y en el nuestro el empleo de calidad es el centro de la política pública. Y por lo tanto nos pareció que en la Argentina responsabilidad social, primero que nada, era trabajo decente. El concepto de responsabilidad social empresarial está íntimamente ligado con el concepto de trabajo decente, pero muy especialmente en el caso de programas de capacitación. Cuando uno habla de capacitación, la mayoría de la capacitación en la región ocurre dentro de la empresa. Y lo que ocurre en la región es que muchas empresas subinvierten en capacitación. Entonces uno observa que muchas firmas, en vez de hacer una capacitación que sea la óptima para lo que necesitan, hace una subinversión. Y esto se denomina en términos técnicos una falla de mercado, del mercado de capacitación, y ahí es donde tienen las empresas una responsabilidad de trabajar con el sector público para poder proveer la cantidad óptima de capacitación que necesitan sus empresas. En el año 2003 nuestra preocupación fundamental era el fomento del empleo. En el 2006 ya nuestra principal preocupación empezó a ser el fomento del empleo de calidad. Por eso nos pareció que el cruce de esas dos nociones, que implican todas las cuestiones de género, las cuestiones de trabajo registrado, sobre todo la inclusión de los jóvenes vulnerables en el mercado laboral, a través de un esquema de articulación público-privada que fomentamos fuertemente, dio como resultado la creación de una red de empresas de responsabilidad social y trabajo decente, conformada por 100 actores sociales, estos 100 actores sociales en su mayoría empresas líderes, pero también cámaras, universidades, organizaciones no gubernamentales, conformaron una red
en la que trabajamos en temas que tienen que ver con el trabajo decente, específicamente los que nos preocupan en nuestra agenda. ¿Por qué es imprescindible la regulación del Estado cuando hablamos de empleo? Tuvimos una interesante charla sobre este tema con el doctor Bernardo Klicksberg, quien nos dio ejemplos concretos de la actualidad en los Estados Unidos y de la profunda crisis en los países europeos. Hay una línea, digamos, muy influyente en el pensamiento y en la política económica, digamos, que dice que cuanto menos regulación, mejor, y que el Estado debería reducir al mínimo las regulaciones, etc. Eso se hizo en Argentina en los años 90 y demás. Se está haciendo en Europa en el margen de este desarme del Estado que se está produciendo, de las políticas de austeridad extrema, etc. Y los resultados en Europa son los mismos que en la Argentina de los 90. Las sociedades están sufriendo muchísimo por la falta de regulaciones absolutamente fundamentales y por el desarme de la capacidad del Estado de regular cuestiones básicas, ¿no? Los últimos datos sobre Europa son muy preocupantes. Las últimas cifras hablan de que se han destruido 50 millones de trabajos desde 2007 hasta ahora en la economía mundial. Es la OIT la semana pasada que informó eso, pero además hay 80 millones de jóvenes nuevos que piden trabajo. Europa es el epicentro del desempleo ante todas estas cifras. Hay 25 millones de desocupados, 10,8% de desempleo, y en los jóvenes, en países como España y Grecia, 50% de desocupados. Es imprescindible que haya un Estado que esté promoviendo iniciativas público-privadas, nuevas armonizaciones entre la empresa privada y el sector público para proteger el empleo, ¿no? Se trata de que el Estado tiene que proteger el interés colectivo, es un tema de ética elemental. El presidente Obama está ahora mostrando con mucha frecuencia lo que hubiera sucedido y lo que sucedió con la industria automotriz en los Estados Unidos si el Estado no se hubiera metido como se metió. Es decir, cuando Wall Street provocó la crisis del 2008 y del 2009, se cayó todo el mercado y se cayó la industria automotriz en Estados Unidos. Y las tres grandes productoras de automóviles estuvieron a punto de quiebra, de cerrar y de quiebra. El Estado promovió un pacto activo con las empresas, se metió, hizo un pacto entre las empresas, ayudó a hacer un pacto entre las empresas y los sindicatos, y se salvó toda la industria automotriz. Claro. Hoy son nuevamente los líderes en el mundo. Claro. Entonces se necesita un Estado regulador absolutamente para bien de la sociedad y para bien mismo de la empresa privada. Varias son las formas en que una empresa puede colaborar en materia de inclusión y de incorporación al trabajo decente, más allá de cumplir con lo que dictan las leyes. Lo conversamos con Laura Ripani y presentamos una valiosa experiencia en este sentido, de una importante empresa argentina productora de software. Las empresas, para poder colaborar o cooperar con el tema de trabajo decente, podrían desarrollar programas de capacitación en la empresa y podrían colaborar con el sector público para poder cofinanciar programas de capacitación en la empresa que ayuden a los grupos más vulnerables de la población. Por ejemplo, los jóvenes que tienen mayores dificultades para entrar en una empresa, si la empresa abre sus puertas con oportunidades para hacer, por ejemplo, una pasantía dentro de la empresa, eso es una estrategia que ayuda a la empresa porque tiene fuerza de trabajo joven que puede entrenar y a la vez ayuda a la sociedad combatiendo un problema muy grande que tiene, que es el tema de desempleo juvenil. Globant es una compañía argentina que nació en el año 2003. Primeramente, todas las compañías deben ser socialmente responsables, pero el rol de la tecnología es muy interesante porque la tecnología es la que está igualando el campo de juego para todos, para que todos tengamos mayores oportunidades. Y en ese sentido, las compañías tecnológicas que estamos siempre en la frontera de lo que es posible, somos los primeros en poder detectar oportunidades para poder vivir mejor. Entonces es importante, si tenemos hoy oportunidades, el que la gente sea competitivo para poder hacer uso y poder tomar ventaja de esa oportunidad. En los últimos 50 años el sistema educativo no ha tenido significantes
digamos, una transformación significativa al mismo tiempo que la tecnología y el mercado han tenido muchísimas transformaciones. Entonces creo que el rol de las compañías en la educación es fundamental. Nosotros lo que hacemos es capacitar a jóvenes en situación de vulnerabilidad de entre 18 a 25 años en manual testing. El manual testing es una parte del proceso del desarrollo del software en el que se hace el control de calidad. Esta es una posibilidad concreta, es un curso de 4 meses intensivo, de 4 horas por día, de lunes a viernes, en el que los capacitamos no solo en manual testing, sino también en inglés técnico y desarrollo profesional y personal, con lo cual se brindan hoy por hoy y se van a brindar a futuro muchas más oportunidades para estos chicos. Hoy tenemos varios egresados de Testear trabajando con nosotros y que están creciendo dentro de la empresa y haciendo crecer su carrera dentro de la empresa. Ese creo que es el principal logro y lo que más nos gratifica de todo esto. Desde su espacio en este programa, el doctor Bernardo Klicksberg se refirió en más de una ocasión a la necesidad de que las empresas extiendan la RCE a toda la cadena de valor. Sobre uno de los serios riesgos de no trabajar en esta línea, hablamos con Nidia Ner. Una de nuestras principales preocupaciones respecto de la empresa privada es el tema de la subcontratación y tercerización no virtuosa, precarizante. Necesitamos que las empresas, así como en algún momento, allá por los 90, exigieron a sus proveedores una mejora en la calidad del producto, hoy fuertemente nos acompañan en la tarea de cautelar el cumplimiento de las normas y el trabajo decente en la cadena de sus proveedores. A mejor calidad de los recursos humanos, recibirán mejor calidad del producto y cumplirán con una misión social. ¿Cuál es el rol del Estado en todo esto? La primera función del Estado en esta materia es concientizar, sensibilizar y promover fuertemente estas buenas prácticas. ¿Cuál es el rol del Estado como protagonista? Dar el ejemplo. Fundamentalmente, a la hora de las compras, debe hacerse cargo de chequear todos sus proveedores de la misma manera que se lo solicitamos al sector privado. Fundamentalmente tiene que tener una política de reporte relacionada con todos los impactos ambientales y sociales. En la actualidad hay un proyecto de ley sobre balance social que impulsamos y esperamos fuertemente sea sancionado en breve, que justamente focaliza esta intención política del gobierno de empezar por casa, ejecutando un sistema de reporte, de medición y de auditoría que esperamos las empresas nos acompañen e imiten. En 2003 se instaló en nuestro país la idea de trabajo decente como un objetivo primordial. Actualmente, el Ministerio de Trabajo impulsa un importante programa de RCE en articulación con el sector privado para la incorporación de jóvenes a un trabajo de calidad. Nosotros los jóvenes nos dedicamos a trabajar sin tener el conocimiento de que también tenemos derechos. Yo antes trabajaba en negro y ahora conozco mis derechos laborales. Nos hacen pensar en objetivos a futuro, porque muchos de nosotros no tenemos un objetivo en claro. Nos enseñaron informática, donde podemos realizar nuestros propios currículum. También nos enseñaron sobre qué es la prevención de accidentes laborales. Ahora me siento más segura y más consciente de lo que es buscar y tener un trabajo. Yo no sé qué oportunidades voy a tener mañana, pero ahora me siento más preparada. Ahora con el programa Jóvenes hay más oportunidades para todos. 200.000 chicos y chicas de más de 300 municipios de todo el país ya participaron del programa Jóvenes. Vos también podés terminar tus estudios, conseguir un trabajo y ser parte del cambio. Inscribite en la oficina de empleo de tu localidad. El Ministerio lleva adelante varios programas de responsabilidad social y trabajo decente
que llevan ya 6 años de historia. Hemos focalizado fundamentalmente en la capacitación de jóvenes de grupos vulnerables a través de un programa denominado Jóvenes con Futuro. Lo diseñamos pensando en introducir en el mercado laboral, en condiciones dignas, a aquellos jóvenes que no podrían ingresar a esas empresas si fueran a una entrevista laboral. Son jóvenes de 18 a 24 años que no tengan estudios secundarios completos, provenientes de hogares de desempleados, a los que se los capacita en un programa de mucha calidad, que dura entre 3 y 10 meses y que les da capacitación en aula y una práctica calificante en el puesto de trabajo con una certificación de estudios emitida por el Ministerio y por la empresa y que ha sido medido por los organismos internacionales y nos ha dado la enorme satisfacción de tener un resultado de impacto altamente satisfactorio. Ya salió Fonres RSE, la única revista dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Javier Pupi Zanetti, pasión por la solidaridad. Con una década de vida, su fundación integra a chicos de sectores vulnerables. Acciones responsables generan motivación en los empleados. Y como siempre, la columna del Dr. Bernardo Klicksberg. Con RSE todos ganan. Además, noticias internacionales, investigaciones y la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos o suscríbete a nuestra página web www.fonres.com. ¿Cuáles fueron los avances más importantes en cuanto a trabajo decente en la Argentina? ¿Y cuáles son los objetivos a futuro en el país y en Latinoamérica? En la Argentina se ha avanzado mucho en lo que fueron los procesos de formalización de la mano de obra. Si uno se sitúa en la época de la crisis de Argentina de 2001, las tasas de informalidad, de acuerdo a la definición legal, que es el porcentaje de gente que está sin cobertura de seguridad social, alcanzaba un 45% aproximadamente. Cuando uno ya va a 2011, esa cifra es de 34%. Entonces, ha caído mucho la informalidad en la economía argentina y esto, por lo tanto, se traduce en una menor precariedad en el trabajo. Los objetivos a futuro con respecto al tema de trabajo decente tienen que ver con tratar de aumentar o expandir las políticas de capacitación laboral en la región y expandirlas de tal manera que se hagan dentro de un marco de lo que se podría llamar formación continua en el trabajo. Ya no sería parte de un programa de hacer programitas pequeños que tengan baja escala, sino pensar en un sistema de formación continua. Nos gustaría mucho poder reducir aún más la informalidad laboral. Nos parece sumamente importante incrementar el número de jóvenes incluidos en un mercado laboral digno. Nos parece que tenemos que ampliar la cobertura de la protección social aún más. Tenemos un tema que nos preocupa enormemente, que es la erradicación definitiva del trabajo infantil. Creemos que tenemos que seguir insistiendo fuertemente con propender a la igualdad de género, a la igualdad de oportunidades. Y sobre todo creemos que tenemos que incluir a todos los vulnerables. Esos son en principio nuestros grandes desafíos. Los logros en materia de responsabilidad social ha sido, en los momentos de crisis, allá por el 2009 puntualmente, haber constatado que el sector empresario, en lugar de tomar actitudes del pasado que siempre empiezan por racionalizar la nómina, en esta oportunidad, ayudados por algunas políticas públicas que afortunadamente nosotros pusimos en práctica, pero con un ejercicio claro de responsabilidad social, en esta oportunidad no recurrieron a despidos masivos ni a ninguna medida de reducción de las condiciones laborales, como hubiera pasado lamentablemente, como ha pasado lamentablemente muchas veces en el pasado. Estado, empresas, instituciones educativas, sindicatos, organizaciones de la sociedad, múltiples
son los actores necesarios para avanzar en cuanto a trabajo decente. Desde hace casi una década, Argentina está en ese camino, con el empleo de calidad en el centro de las políticas públicas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en los próximos 40 minutos de RCE. Como trabajo decente. Pero, ¿cómo se lo promueve? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Cuál es el rol del Estado y sus políticas? ¿Y el papel de las empresas y sus programas de responsabilidad social? Sobre estos temas, en torno al trabajo decente, girará nuestro programa de hoy. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 minutos de RCE. Hoy, en 40 minutos de RCE, trabajo decente, avances y desafíos en Argentina y en el mundo. Empleo de calidad para los jóvenes, problemáticas y experiencias concretas de inclusión, el rol del Estado y las empresas, su articulación, el protagonismo de la responsabilidad social empresaria en relación al trabajo decente. Y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a trabajo decente? ¿Cómo nació este concepto y cuáles son sus condiciones? Nos introduce en el tema Nidia Ner, coordinadora de RCE y Trabajo Decente del Ministerio de Trabajo de la Nación. Trabajo decente es una noción acuñada por la Organización Internacional del Trabajo que sintéticamente se relaciona con la idea de la protección social, de la inclusión, de remuneraciones acordes al trabajo y al esfuerzo, de la salud y la seguridad en el trabajo, del derecho a la capacitación de los trabajadores, de las cuestiones referidas a género, todas aquellas cuestiones relativas a las condiciones dignas de trabajo. En el año 2004 la Argentina introdujo entre los objetivos del milenio un noveno objetivo, el de trabajo decente. Y lo hizo en la convicción de que el trabajo, el empleo de calidad estaba en el centro de las políticas públicas. Autoimpuso una serie de metas que venimos alcanzando y esperamos alcanzar definitivamente para el 2015. En la Argentina, desde el año 2003 a la fecha, hemos descendido de un 50% de trabajo no registrado al 33%. Y eso significa el esfuerzo más grande en los últimos 37 años. Si sumamos a los... La base para el desarrollo nacional es un modelo de crecimiento e inclusión que implica la creación de trabajo digno y de calidad, que en los objetivos de desarrollo del milenio se conoce